Mañana, viernes, vamos a conocer la inflación que nos diga el INDEC sobre lo que fue el mes de marzo. Recordemos que el presidente de la Nación, Javier Milei, apuesta a que sea de un dígito. Algunos hablan de que podría llegar a estar en lo cierto, pero la mayoría de las consultoras ubican el número de marzo alrededor del 11% y ya se iba a marcar una baja respecto del mes anterior, aunque seguimos teniendo una inflación altísima, ¿no? Recordemos que el índice que elabora el Banco Central, el REM, habló de un 280 aproximadamente, ahora le vamos a preguntar al especialista, interanual para fin de este año. Juan Manuel Carnevale, lo confundía con otro del mismo apellido homónimo, especialista en mercados y economista. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Soy Nuriam. Nuriam, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia y para el casi primo Marcos Carnevale. Casi primo. Bueno, Juan Manuel, contanos un poquito, bueno, tal vez sí tienen una relación o no, ya que estás, sacanos de la duda, ¿la tienen? No, mi Ah, familia son calabreses, son todos gente complicada y se pelearon todos los bisabuelos, nunca supimos por qué y se cortaron todos los vínculos. claro, no sabemos si es así. Bueno, Juan Manuel, contanos un poquito acerca del dato que vamos a conocer mañana, la inflación de marzo. Bien, la inflación de marzo. Lo primero que te quiero contar y compartir con toda la audiencia es que el gobierno viene haciendo desde el mes de diciembre lo que se llama generar expectativas. Recordá cuando Javier Milei decía en diciembre que la inflación estaba corriendo al 1% diario, que eso anualizado daba un 17.000%, y después salió a decir, si llegamos a tener una inflación del 35%, realmente tenemos que festejar. Y salió una inflación del 25%, y viniendo de una inflación del 12% del mes de noviembre, la gente festejó la inflación del 25% de diciembre. Nos hicieron algo parecido con la inflación de enero. Nos decían, bueno, va a ser del 25%, probablemente 2 meses consecutivos de 25%, esto dicho por gente del gobierno, y terminó siendo del 20%. Después empezaron a decir, miren que la inflación de febrero va a ser de entre el 15 y el 18%, es como que ellos te ponen el rango, y después terminó siendo del 13,2%. Lo primero que tenemos que saber es que, mirando para atrás, siempre el gobierno, teniendo información, de alguna manera genera expectativas para después sobrecumplir esa meta. Lo segundo que uno tiene que ver es que lo que está pasando a nivel Ciudad de Buenos Aires, hay una cierta distorsión que no se cumple con el resto del país. Y recordemos que la inflación que vamos a tener el día viernes no es de Capital Federal, que volvió a ser en el mes de marzo de 13,2%, sino que estamos hablando de todo el país, en donde hay lugares en donde los salarios no aumentan con la misma velocidad, con la misma rapidez que puede aumentar en Capital Federal, y la gente tiene un poder de ahorro menor que tiene en Capital. Entonces la inflación a nivel nacional suele ser, digamos, más baja. Claro. Con esto lo que te quiero decir es que el gobierno está trabajando en expectativas para ir llevándote y decirte que, como dijo Javier Milei, que la inflación del mes de marzo va a ser de un dígito. Esto él ya lo había dicho en el mes de enero. Sí. Dijo que nadie se asuste si la inflación para marzo es de un dígito. Claro. Y vamos de vuelta, parecería que vamos camino a esto. Y las preguntas que uno se tiene que hacer es, ¿qué gana el gobierno? Confianza. Claro. ¿Y qué está haciendo el gobierno, que teóricamente no interviene, para intervenir y cumplir ese objetivo? Y ahí vemos cómo, por ejemplo, se vienen postergando, o se han venido postergando, las subas de luz y gas para, por ejemplo, la suba de gas va a ser recién el mes que viene. Y eso claramente lo que te está mostrando es que el gobierno tiene la intención, de alguna manera, de acompañar, de llevar esta tasa de inflación por un camino descendente. Está claro que si uno tuviera algún índice de inflación superior al índice al mes anterior, o tuviera alguna señal que el gobierno
abandonaría o en algún momento quisiera o se viera obligado a abandonar el equilibrio fiscal, los inversores reaccionarían de muy mala manera. Claro. Y acá es lo que dice, digamos, cómo lo ve el mercado. Y Luis Caputo, el ministro de Economía, siempre lo que busca es un buen vendedor. Y lo que hace es decirte, decime qué querés. Yo quiero tus pesos. ¿Vos qué querés? Y hoy se están emitiendo 4 bonos, 2 que ajustan por tasa fija. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, quiero tasa fija. Otro bono que ajusta por tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Y porque hay gente que dice, me parece que en cualquier momento volvemos a tener una corrección en el tipo de cambio oficial. Y también dijo, y te doy un bono que ajusta por inflación, por si vos crees que la inflación va a subir. Y lo que estamos viendo es que en las últimas colocaciones, el mercado le viene diciendo a Caputo, señor Caputo, yo quiero inflación, pero quiero bonos cortos. No quiero un bono que vence en 2028, que quedó desierta. Quiero un bono bien cortito. Y por otro lado, si me da tasa fija, mejor. Y recordá que cuando salió la primer LECAP, hoy se licita lo que sería la segunda y la tercera LECAP, en la primer LECAP se ofrecían 500.000 millones de pesos y se ofrecieron, el mercado le ofreció 2 billones de pesos. Literalmente, todo el mundo dijo, quiero esto, porque muy probablemente con el cierre de la licitación del día de hoy, si no es hoy, será la semana que viene o mañana, el Banco Central debería anunciar una baja en la tasa de interés, en la tasa de, digamos, que le paga a los bancos, porque todo el mundo habla del déficit fiscal, pero poca gente habla del déficit cuasi fiscal. Y el Banco Central, pagando intereses del 80%, por ejemplo, sobre una base equivalente a 34.000 millones de dólares en operaciones de pases, está generando déficit cuasi fiscal. Entonces, cada vez que el gobierno baje la tasa de interés, en este caso el Banco Central, el déficit cuasi fiscal va a tener que bajar. Con todo esto lo que te quiero decir es que probablemente el gobierno esté haciendo una jugada, como ya lo ha hecho en otros meses, en donde te va a decir, la inflación no es 10, es 9, el que quiso ofrecerme sus pesos, yo le di los bonos que ustedes quisieron, tasa fija, inflación o tipo de cambio oficial, y ahora baja la tasa de interés y yo tengo un déficit fiscal más chico, un déficit cuasi fiscal más chico. Claro. Da toda la impresión que va camino a esto. Bien. Y después vienen para adelante las expectativas. Claro, si querés te lo cuento, si no, las expectativas que entendemos, si la inflación logra bajarse, van a ser positivas y eso va a incidir en menor. El tema es cómo se mantiene, ¿no? Cómo se hace una baja de inflación sostenible si no se logran el resto de las reformas estructurales, que es por eso por lo que el gobierno está poniendo velas, digamos. Exactamente. Bueno, lo que vos acabas de decir es justamente la mejor descripción de todas. Hoy el gobierno necesita avanzar en seguir con las reformas para poder bajar el gasto público. Desde el punto de vista de lo que es la emisión monetaria, va a estar atado claramente a si el gobierno puede o no achicar el déficit fiscal con las reformas que pide. Pero desde el punto de vista de precios, los precios de Argentina ya están igual o más altos que en la mayoría de los países de la región, en muchos rubros, y están igual o más altos que en países, digamos, de primer mundo que tienen, un estándar de vida mucho mejor que el nuestro y un nivel de ingreso mucho más alto que el nuestro. O sea que la buena noticia es que no hay mucho margen para que sigan subiendo los precios, pero todavía se puede generar inflación si le seguimos dando a la maquinita para cubrir los agujeros que tiene el Estado propios de tener un déficit fiscal importante. Bueno, pareciera que ahora la decisión es no, tener la máquina está apagada. Hasta ahí nomás. Hasta ahí la nomás. Máquina está apagada. Pero está ahí siempre lista. El déficit, exactamente, el déficit cuasi fiscal, ¿sí? Entendámoslo, el déficit fiscal es lo que gasta el gobierno.
Sí. ¿El gobierno tiene equilibrio fiscal? Sí, correcto, tiene equilibrio fiscal. Pero falta lo que gastan los demás organismos del Estado, como por ejemplo el Banco Central. Y esa emisión para pagar, digamos, toda la deuda que tiene el Banco Central, todavía genera déficit fiscal. Y por eso es que es necesario avanzar con las reformas estructurales de fondo. Si no, ese déficit cuasi fiscal, que el 90% son intereses que paga el Banco Central a tasa de hoy del 80%, si no bajamos la tasa, si el gobierno no logra pasar esa deuda digamos, del Banco Central al Tesoro Nacional, vamos a seguir teniendo emisión monetaria. Bien, Juan Manuel Carnevale, gracias por este contacto. A vos y a toda la audiencia. Gracias. Hacemos una pausa en Canal E, no se vayan, quédense con nosotros que ya estamos de vuelta.